Cuestionario sobre vectores. Este cuestionario consta de 18 preguntas que hacen referencia a las características y representaciones de los vectores como sus operaciones. Entonces miremos la primera diapositiva. Entonces dice, dados los vectores A, B, C y D, responda a las preguntas. Primero, ¿cuáles vectores tienen la misma dirección y sentido? 2. ¿Cuáles vectores tienen la misma dirección y magnitud? 3. ¿Cuáles vectores tienen la misma dirección y sentido opuesto? Y 4. ¿Cuál afirmación es verdadera? Para hablar de la dirección de un vector, entonces es el ángulo entre 0 y 90 grados que se mide en cada cuadrante con respecto al vector que estamos trabajando. Este ángulo se mide con respecto a la X más cercana. Entonces es un ángulo entre 0 y 90 grados. El sentido tiene que ver con el cuadrante y con un punto cardinal. Entonces para eso voy a representar gráficamente los vectores para mirar cuál sería su dirección y sentido. Entonces tenemos el vector A menos 2,4, el vector B 1, menos 2. Vemos que estos vectores tienen el mismo ángulo con respecto al eje X, o sea que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Ahora el vector C, este se representa encima del vector A, o sea que están sobre la misma línea y tienen el mismo sentido y la misma dirección. Y luego el vector D, que en este caso está dirigido hacia el noreste, tienen las mismas componentes en A que A, es decir que A y D tienen la misma magnitud, pero además, si calculamos sus ángulos, son iguales, es decir que también tienen la misma dirección. Si utilizamos la tangente a la menos 1, que compara la componente en Y con X, obtenemos la dirección. Si miramos en cada uno de los vectores, este valor es el mismo. Entonces, ¿cuáles vectores tienen la misma dirección y sentido? Entonces, todos tienen la misma dirección, toca mirar los que tengan el mismo sentido. Entonces, en este caso tienen el mismo sentido A y C. Entonces, la respuesta es C. Ahora, ¿cuáles vectores tienen la misma dirección y magnitud? Entonces, todos tienen la misma dirección, entonces tienen la misma magnitud A y D. Entonces, la respuesta es B. Ahora, ¿cuáles vectores tienen la misma dirección y sentidos opuestos? Entonces, tenemos la misma dirección, todos la tienen, entonces A y B son opuestos y C y B son opuestos. Entonces, la respuesta es A y B, o sea, la respuesta es A. ¿Cuál afirmación es verdadera? Entonces ya tenemos que todos los vectores tienen la misma dirección. Quiere decir que B, C y D son falsas. Ahora, B dice seleccione la respuesta correcta en cada caso y tenga en cuenta el sentido de los vectores. Entonces tenemos unos vectores representados, se ve claramente la cabeza y la cola del vector para determinar su sentido y poder distinguirlos hacia dónde señalan cada uno de ellos. Entonces nos preguntan si C es el vector resultante, ¿cómo se obtiene a partir de la gráfica? Ahora, con la misma gráfica nos preguntan si A es el vector resultante, ¿cómo se obtiene a partir de la gráfica? Nos dan la misma gráfica, pero ahora nos preguntan si B es el vector resultante, ¿cómo se obtiene a partir de la gráfica? Y la pregunta número 4, ¿cuál es el sentido del vector menos C? Entonces, para contestar esta pregunta debemos buscar que C sea el resultado de A y B, pero vemos que en este caso C va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, para contestar o hallar la respuesta voy a cambiar el sentido de A para que el sentido y la dirección de C no cambien. Entonces aquí tengo menos A. Ahora completamos el paralelogramo
y represento C, que mantiene la dirección y el sentido del C original. Entonces ahora puedo decir que el vector C es igual a B menos A. Entonces la respuesta es C. Ahora, si A es el vector resultante, ¿cómo se obtiene a partir de la gráfica? Entonces ahora tenemos que A depende del vector B y C, B va para la derecha, pero C va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces voy a desplazar C de su puesto al lado izquierdo y cambiamos el sentido. Entonces vemos que A es el resultado de menos C más B, o de B menos C. Entonces la respuesta es B. Ahora, si B es el vector resultante, entonces vemos que B estaría compuesto por A y C. Entonces voy a trasladar el vector C al lado izquierdo y lo represento sin que cambie su dirección ni su sentido. Ahora obtenemos el vector A, que tiene la misma dirección y sentido del vector original. Entonces de esta manera B queda dentro de un paralelogramo, de tal manera que B sería igual a A más C. Entonces B resulta de A y de C. C en la dirección suroeste y A en la dirección noreste. Ahora, ¿cuál es el sentido de menos C? Sabemos que el sentido de C es a la izquierda y hacia abajo, es decir, hacia el sur-oeste. Entonces el vector opuesto es noreste. Entonces la respuesta es B. Para la siguiente diapositiva dice, de acuerdo con el gráfico, conteste las preguntas. Entonces tenemos tres vectores A, B y C representados en un plano cartesiano y nos preguntan cuál es el sentido del vector resultante, cuál es la magnitud del vector resultante, cuál es la dirección del vector resultante. Ahora, a partir de la gráfica, dados los vectores A, B y C, sus magnitudes, entonces nos preguntan, redondeando a un dígito significativo, ¿cuál es el vector R? Nos preguntan 2, ¿cuál es el sentido del vector resultante? Entonces comenzamos describiendo en sus componentes cartesianas el vector A de la pregunta número 1. Entonces A sería igual a menos 2,4, B sería igual a 0, menos 3 y C sería igual a 3, menos 1. El vector resultante es 1,0. Entonces de esta manera vemos que hay componente en X solamente y en Y no hay componente. Entonces el vector está dirigido hacia la derecha. O sea que el sentido del vector resultante es este, o sea la respuesta es C. Ahora con la componente en X y la componente en Y obtenemos que el vector resultante tiene una magnitud de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada, o sea de 1 newton. Entonces la respuesta es B. Ya sabíamos entonces que el vector resultante era un vector horizontal dirigido hacia la derecha. O sea que la dirección del vector resultante es 0 grados. Ahora a partir de la gráfica nos dan las magnitudes de A, B y C y los ángulos. Entonces hay que componer y obtener los vectores en sus componentes cartesianas. Entonces para el vector A de magnitud 6 y ángulo 45 grados. El resultado son dos componentes negativas, menos 4,2, menos 4,2, que están en el tercer cuadrante. Ahora, para el vector B está dirigido hacia la izquierda, no tiene componente en Y, entonces menos 4,0. Y para el vector C, que está dirigido hacia la derecha, ambos componentes son positivas, la de X multiplicada por el coseno de 30 y la de Y multiplicado por el seno de 30. Entonces la resultante de estos vectores es menos 5,6, menos 2,7.
redondeando a un solo dígito, entonces el vector resultante es menos 6 newtons, menos 3 newtons. Entonces la respuesta es C. Entonces tenemos que el vector resultante, las componentes son ambas negativas, está en el tercer cuadrante, o sea que está hacia el oeste y hacia el sur. O sea que está, su sentido es suroeste. La respuesta es A. Ahora, de acuerdo con la gráfica de los vectores A, B, C y D, responda a las siguientes preguntas. Entonces nos dan las gráficas de A, B, C y D y tenemos una escala. Entonces nos preguntan cuál es el vector resultante, cuál es la magnitud del vector resultante, cuál es la dirección del vector resultante y cuál es el ángulo entre A y B, para terminar con cuál es el valor del producto cruz B cruz A. Entonces voy a contestar la pregunta 1 a partir de la gráfica, entonces voy a hacer cabeza y cola. Entonces tomo un inicio para colocar el primer vector, en este caso tomo C, donde termina C, o sea en la cabeza de C colocamos el vector B, donde termina el vector B, o sea la cabeza de B, colocamos el vector A y en la cabeza de A el vector D. Luego unimos el principio de C o la cola de C donde inició la suma de los vectores con la cabeza de D y obtenemos el vector resultante. De acuerdo con la gráfica mide menos 1 de X y menos 1 de Y. Entonces la respuesta es D. ¿Cuál es la longitud del vector resultante? Menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado nos da raíz de 2. Menos 1 es 1 al elevarlo al cuadrado, menos 1 es 1 al elevarlo al cuadrado, entonces la raíz cuadrada nos da 1 más 1, la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142. La respuesta es B, 1,4. ¿Cuál es la dirección del vector resultante? Ya vimos que la componente en X y la componente Y son iguales, entonces el vector, la dirección del vector resultante es un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el ángulo entre A y B? Para eso entonces utilizamos el producto punto entre los vectores A y B. Entonces A punto B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Entonces calculo A punto B, 0 por 3 da 0, menos 2 por 1 me da menos 2. Entonces tengo A punto B. El módulo de A es 2 y el módulo de B es 3,16 multiplicado por el coseno. Despejamos el coseno y nos da como resultado que teta es igual a 108 grados. Entonces el ángulo entre A y B es 108 grados, o sea, C. Ahora B cruz A, para hallar B cruz A, hallo A cruz B. Entonces nos da 0 por 1 me da 0, menos 2 por 3 da menos 6, cambiado de signo nos da 6. Entonces A cruz B es igual a 6, entonces B cruz A es igual a menos 6K. La respuesta es la A.